Hola, ¿cómo están? Para empezar este video me gustaría decir que se me rompió el pie del micrófono y es por eso que estoy sosteniéndolo con la mano. Lo que es muy probable que suceda es que mi voz vaya cambiando de volumen porque obviamente no lo estoy sosteniendo en un lugar fijo. Pero bueno, son cosas que pasan. El tema del video de hoy se me ocurrió porque en los últimos días estuve escuchando muchísimo Él mató a un policía motorizado, debido a que hace poco fui a un recital acá en la ciudad de Rosario y vi a su cantante Santiago Motorizado en vivo. Cuando en la mesa nos pusimos a debatir con los chicos qué tipo de género es el de Él mató a un policía motorizado, dijimos muy rápidamente indie. Pero ¿qué género es el indie? ¿Tiene la identidad suficiente como para ser un género musical? Además, la mayoría de las bandas son de La Plata. ¿Qué pasa con La Plata? ¿Por qué se la considera la capital argentina del indie? Bueno, eso voy a intentar explicar ahora mismo. Indie viene de independiente y comenzó en el Reino Unido y Estados Unidos en la década del 80 como una definición de los modos de producir utilizados por las discográficas pequeñas e independientes, y terminó abarcando también a las bandas que trabajaban con esos sellos y al género que interpretaban. Es un estilo musical del cual se desprenden el indie rock, el indie pop, el indie hip hop, el indie folk, entre otros. Pero definir la música indie como un género musical solamente no es la única opción, ya que su definición abarca muchos más ámbitos. Es un término que se usa mucho en la actualidad, sobre todo desde el año 2000 en adelante. También el término se utiliza para describir sellos discográficos independientes, bandas autogestivas e incluso a la cultura alejada del mainstream. AllMusic, un portal web en inglés planteado como un servicio global de guía para usuarios y fans de la industria musical, describe al indie rock como demasiado sensible y melancólico, suave y delicado, muy personal e íntimo, demasiado simple en sus melodías y riffs. Bandas influyentes a nivel internacional que se destacan en este género pueden ser Arctic Monkeys, The Black Keys, The Strokes, Pixies, Franz Ferdinand, entre otras. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con La Plata, Buenos Aires? Bueno, la movida empezó alrededor de los años 2009 y 2011. Era un momento de apogeo de muchas bandas que se identificaban de este modo y la escena local empezaba a ampliarse con Él mató a un policía motorizado como la más icónica. Lo estético y sonoro de la banda traía una data muy diferente a la que se acostumbraba a escuchar en nuestro rock nacional. Era raro escuchar ese sonido en español. Ornella Boix, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, realizó una tesis en la que se desarrolla el fenómeno indie de La Plata, donde expresa: indie es una palabra que se ha redefinido varias veces. Su origen en esta ciudad, La Plata, se remonta a comienzos del 2000 como algo mucho más restringido de lo que implica en la actualidad. Se refería a un tipo de rock influenciado por las bandas alternativas norteamericanas, con un estilo muy college o universitario. La estética incluso era más homogénea, un poco vintage y, en cierto sentido, naif. También remitía al amateurismo. Hoy sigue teniendo algo de eso, pero indudablemente hubo una profesionalización y se han sumado otros sonidos, especialmente el pop más electrónico. Otro hecho que influyó mucho fue la crisis post-Cromañón. La tragedia de Cromañón, nombre con que se conoce el incendio que dejó 194 muertos durante un recital en una discoteca porteña en diciembre de 2004, significó un antes y un después para los músicos argentinos. Muchos autores argumentan que este episodio fue una posibilidad trágica, obviamente, para el indie. La explicación es que el llamado rock barrial o chabón, que en ese momento estaba en el centro del rock nacional, aunque ya mostraba señales de agotamiento, se vio obligado a reinventarse. Y esa situación le dio lugar al indie para ocupar más espacios y hacer valer su propuesta. La banda que terminó representando todo este movimiento de fines de la década del 2010 fue Él mató, por haber logrado proyección internacional con una traducción del movimiento del rock independiente norteamericano de finales de los 80 y principios de los 90, generando detrás de sí una larga fila de bandas que repetía y jugaba con sus recursos. También se le reconoce haber podido llevar con éxito la independencia de Los Redondos al siglo XXI y además ser el núcleo del Aptra, un colectivo emblema para la música de esta era. En este periodo, la escena under de La Plata, como nunca antes en su historia, se convertía en autosuficiente. Tenía sus propios medios periodísticos especializados, estudios de calidad, productores reputados, festivales, etc.
etc. Y acá hay un dato muy importante, había toda una escena alrededor de un grupo de sellos que aglutinaba a lo más interesante de la escena. Los sellos no solamente oficiaban de discográficas, sino que también eran un lugar de encuentro, complicidad y amistad. Estos sellos se formaron desde los primeros años de la década del 2000 por la iniciativa de músicos y artistas a partir del uso intensivo y compartido de las tecnologías, desde redes sociales a los equipos de sonido, y un trabajo común al que cada miembro aporta de acuerdo a su competencia artística. Hay que entender a estos sellos como grupos de amigos. Esta red de amigos edita discos, aunque esta no es su única ni principal actividad. Organiza fiestas, fechas y festivales, alquila equipos, fabrica y vende remeras, calcomanías y otros objetos de diseño relacionados con los artistas. Así, la noción de sello tiene un sentido completamente diferente a la que predomina en el contexto de las grandes compañías, y quizás este sea el motivo del por qué la mayoría de los músicos de este ambiente habla de sello y no de sello discográfico. Las bandas más destacadas del indie platense son Un Planeta, Peces Raros, Isla Mujeres, Valentín y los Volcanes, 107 Faunos, Bestia Bebé, entre otros. Como vimos en este video, el indie de La Plata significó una conquista de los espacios autogestionados, y eso hay que valorarlo muchísimo. Más que nada hoy en día, donde la cultura de algún modo está en crisis y donde también nos comemos muchísimo la curva de las redes sociales y de su democratización, cuando la lógica de estas redes pasa muy lejos de eso. Cuidemos nuestros espacios culturales, porque esa es la casa de nuestros y de nuestras artistas. Si el video te gustó, te voy a pedir que le pongas un me gusta, que lo compartas, que lo hagas llegar a donde puedas, que comentes, y si quieres suscríbete, que tengo un montón de videos hablando de este estilo de temas. Sin más que agregar, muchísimas gracias por haberte quedado hasta acá y nos vemos en el próximo video.